hermanos que ya están con nosotros en esta bendita mañana. Es una bendición poder estar ya una vez más en su programa del Instituto Bíblico Radial. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar ya en sintonía con usted a través de esta señal de Manantial de Vida Radio y también a través de internet. También le bendecimos en esta hermosa mañana. Sea usted bienvenido. Le enviamos un saludo desde Cabina Radio. Y pues estamos listos, gracias al Señor, en esta hermosa mañana para iniciar una vez más una clase más, un tema más acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Así que acomódese, prepare su corazón, prepare su vida, y esto va a ser de mucha bendición para usted, como lo ha sido durante estas semanas que hemos estado en este programa, ¿verdad? Llevando la enseñanza de la palabra de Dios, pues con la capacidad, ¿verdad?, que el Señor nos da. Así que vamos a orar en esta bendita hora. Señor, Padre eterno, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, maravilloso y digno de suprema alabanza. La gloria es para ti, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Gracias por la oportunidad que nos das de poder una vez más ocupar este espacio, Señor, para llevar una clase más, una enseñanza más, bendito Dios, y que esta enseñanza sea de grande bendición, lo creo así, para quienes nos sintonizan en esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre, danos la gracia tuya, la capacidad, tu Espíritu Santo sea con nuestras vidas, y sea tocando también los corazones, las vidas, las almas de quienes están, Señor, al otro lado de estas ondas sonoras, a través de esta señal, Señor, también por el internet. Papá lindo, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor. Bien, vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a ver el módulo 7, ahora con la lección número 20. Y vamos a hablar acerca de los pactos. Lección 20 se titula Los pactos. En la palabra de Dios encontramos que Dios ha hecho pactos con el hombre, sí, a través de tantas generaciones. Y vamos a ver 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Muchos ya se han cumplido, sí, alguno está todavía por cumplirse, pero vamos a ir a ver de una forma detallada, de una forma sistemática. Vamos a ver los pactos que el Señor ha hecho con el hombre. ¿Qué es un pacto? Si usted y yo consultamos una concordancia bíblica, se verá que la palabra pacto ocurre con frecuencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La palabra pacto se usa para indicar las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre nación y nación, y algunos ejemplos los hallamos en algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 21, bendito sea el Señor, en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 31 al 32, dice lo siguiente: por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos.
aquí vemos un pacto entre hombres y hombres. En el libro de Génesis, capítulo 26 y versículo 28, también encontramos también una referencia a la palabra pacto. Génesis capítulo 26, versículo 28 al 1. Dice la escritura: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: ahora haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Esto es algún ejemplo de la palabra pacto, y en estos dos ejemplos que hemos visto, pues al menos habla de pactos entre hombres. Pero lo que vamos a ver nosotros en esta enseñanza es que son los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Entonces, les repito que es un pacto. Es aquel que se usa para indicar las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, o entre nación y nación. También hay ciertos hechos. Vamos a ver la naturaleza de estos pactos. Hay ciertos hechos que deben observarse en relación con los pactos en los cuales Dios ha participado. Primero, que todos los pactos son literales y deben interpretarse literalmente. Dos, en segundo lugar, estos pactos son eternos. Todos los pactos de Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, que se declara temporal. Esto es que continuaría solo hasta la venida de la simiente prometida. Le voy a llevar al libro de los Gálatas, capítulo 3 y versículo 19. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Dice la escritura, la palabra del Señor, de la siguiente manera: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Quién es la simiente? La simiente es Jesucristo. Entonces, le repito, la naturaleza de los pactos es, primero, que estos pactos son pactos literales y deben interpretarse literalmente. En segundo lugar, estos pactos son eternos. Todos los pactos con Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, que se declara temporal. ¿Por qué? Porque este pacto solo continuaría hasta la venida de la simiente prometida. Estos pactos, amados, fueron hechos con un pueblo de pactos, es decir, Israel. En Romanos capítulo 9 y versículo 4, el apóstol Pablo declara que la nación de Israel había recibido los pactos del Señor. Quiero llevarle a Romanos capítulo 9 y versículo 4. Dice la escritura que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, Israel había sido hecho un pueblo de pactos, era un pueblo de pactos, ¿sí? Es un pueblo de pactos, ¿sí? Por eso en Romanos 9:4 el apóstol declara que la nación de Israel había recibido pactos del Señor. Ahora, en Efesios capítulo 2, vamos a encontrar algo importante también. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, dice la escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos pactos que vamos a ver, bueno, el primero inicia con el pacto edénico allá en el huerto del Edén. En cuanto a lo que le acabo de mencionar, es que desde que Dios inició a hacer pactos con Israel, y los pactos, Dios ha tenido siempre pactos con Israel, los cuales Israel siempre ha fracasado en su parte de cumplimiento. Israel siempre ha violado ese pacto. Dios ha permanecido fiel y permanecerá fiel siempre. Y ha sido un pueblo de pactos, Israel. Aquí lo que vemos es que en cuanto a los gentiles, ¿sí? En cuanto a los gentiles, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí?, que nosotros, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, aquellos que no son judíos, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros los gentiles estábamos alejados, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza. Pero bendito Dios que en el nuevo pacto el Señor ha incluido a los gentiles, a nosotros. De esto vamos a hablar más tarde porque hay un pacto que especifica esto, ¿sí? Por lo pronto vamos a avanzar con el primero de los 8 pactos que vamos a hablar en esta lección. Bien, entonces le dije que los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en 2 clases: aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional, quiero explicarle, un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, ¿sí? Le repito, un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Es decir, que el pacto condicional, Dios hace su pacto con el hombre, pero el hombre tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí?, para que entonces Dios pueda cumplir su pacto. Ahora, un pacto incondicional garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos, pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir su pacto. Bendito sea el Señor. Un pacto incondicional, mientras que puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios, y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios, ¿sí? Entonces, un pacto incondicional, pues Dios va a cumplir su promesa en su tiempo y a su manera. Bendito sea el Señor. Sin embargo, amados, aún bajo los pactos incondicionales, hay un elemento condicional, como si se aplicara a ciertos individuos. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía de Dios. Entonces, el incondicional depende de Dios, no depende del hombre, no depende de la acción del hombre. Voy a tratar de explicar esto. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, la Biblia habla y dice las consecuencias de la desobediencia o las bendiciones de la obediencia, primero.
Entonces ahí, si el hombre caminaba en sus mandamientos del Señor, en ese pacto, si el hombre caminaba en sus mandamientos del Señor, entonces iba a ser bendecido. Y ahí dice, será bendita tu tierra, tu ganado, tu arteza, tu mesa, tus hijos, tus enemigos vendrán por un camino, por 7 saldrán, si tú obedeces mi mandamiento. Pero por lo contrario, si ellos no obedecían, dice que todas las maldiciones que eran para las naciones gentiles, para las naciones paganas de su alrededor en ese entonces, si Israel no obedecía, entonces esas maldiciones vendrían a ellos. Israel falló en muchas ocasiones, ¿sí? Porque vemos que Dios en el tiempo de los jueces tuvo que levantar precisamente a estos hombres llamados jueces para libertar a Israel, porque eran oprimidos por sus enemigos, porque ellos le fallaban a Dios, se volvían a la idolatría. Tuvo que levantar Dios entre ellos a Sansón, a Otoniel y a varios jueces tuvo que levantar, entre ellos a Gedeón también fue levantado para liberar al pueblo de Israel. Pero le repito, solamente estoy dando un ejemplo acerca de un pacto condicional y un pacto incondicional, ¿sí? Pero vamos a introducirnos al primer pacto que vamos a hablar en esta mañana. El primer pacto es el edénico, ¿sí? Número 1, el pacto edénico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Este fue un pacto condicional, ¿sí? Con Adán, en el cual la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la fidelidad de Adán. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 31, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de semejanza lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto Dios les dio a Adán y a Eva. Los puso para que ellos gobernaran la tierra, para que ellos se reproducieran, para que se multiplicaran, ¿sí? Para que ellos vivieran una vida feliz. Pero en el libro de Génesis también ahí mismo, en el capítulo 2 y versículos 16 y 17, es aquí donde viene la condición. Y Jehová Dios, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor los puso a Adán y a Eva sobre todo, un lugar hermoso. Ellos estaban en la inocencia, no había pecado en el huerto del Edén, y el Señor los pone como señores, como aquellos que iban a gobernar, se iban a reproducir, solo que había una condición: ellos no deberían tomar de ese árbol, del fruto, de su fruto de ese árbol. Ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo el Señor, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pacto edénico, amados,
incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por haber fracasado Adán y Eva al comer de la fruta prohibida, fue impuesta la pena de muerte por la desobediencia. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron de hacer nacer de nuevo para poder ser salvos. Más tarde también murieron físicamente. Su pecado hundió a toda la raza humana en un molde de pecado y de muerte. Adán y Eva estaban ahí y aquí vemos el libre albedrío que Dios le dio al hombre, al primer hombre y a la primera mujer. Vemos aquí que les da de todo, pero vuelvo a repetir, este pacto era condicional, ¿sí? Fue un pacto condicional. Dios les dijo, no vas a comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted sabe la historia, ¿verdad? Cómo la serpiente engañó a Eva, claro, Satanás engañó a Eva, le hizo comer del fruto, ¿verdad? Del fruto de ese árbol. Aquí en la tierra las personas dicen manzana, la Biblia no dice manzana, solo dice del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, la mujer comió, le dio a su marido, y ahí fue donde ellos perdieron la inocencia. Ahí fue donde el hombre pecó, la mujer pecó, y la Biblia dice que después de haber pecado, entonces se fueron abiertos sus ojos, vieron ellos que estaban desnudos, porque en el Edén ellos estaban desnudos y para ellos no era pecado. Eran inocentes, eran santos. Al desobedecerle a Dios, fueron abiertos sus ojos y entonces conocieron el mal, el pecado. Y es ahí donde empieza, ¿verdad? Inicia la decadencia del ser humano en el pecado. Satanás hizo caer a la mujer y al hombre, y la Biblia dice que ellos se cubrieron con hojas de higuera. Mas cuando Dios se paseaba por el huerto, le pregunta al hombre, le dice, ¿dónde estás tú? Y dice el hombre, porque te vi, tuve miedo. Y dice el Señor, bueno, ¿y quién te enseñó que tú estás desnudo? Estás cubierto. Y él empieza a decir, pues la mujer que me diste, ella me dio. Y Eva dice, pues la serpiente me engañó. Entonces ahí podemos ver el primer acto de Dios cuando el Señor tiene que sacrificar un animalito y con la piel de ese animal cubrirlos a ellos. ¿Sí? Es el primer acto de redención que se muestra en la Biblia en cuanto a lo que Dios iba a hacer con esa pareja. En cuanto a lo que estaba ya planeado por el Señor en cuanto a la redención de esa pareja, o de la humanidad más bien. Entonces, Adán y Eva en este pacto edénico le fallaron a Dios, murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron de hacer de nuevo para poder ser salvos. Lo primero que viene es la muerte espiritual y después la muerte física. ¿Sí? Y ese pecado hundió a toda la raza humana en un molde de pecado y de muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso ahora usted y yo necesitamos un Salvador. Bendito sea el Señor, y ese Salvador se llama Jesucristo de Nazaret. Pero vamos a avanzar en cuanto a los pactos y vamos a ir hablando acerca de esto sistemáticamente, porque hay un pacto donde pues ahí vamos a ver la salvación nuestra a través de Jesucristo nuestro Señor. El segundo
es el pacto adámico. Fue hecho con el hombre después de la caída. Este es un pacto incondicional en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Vamos a ver aquí en este pacto qué es lo que el hombre causa por su desobediencia, ¿sí? Aquí no hay lugar para ninguna apelación, ni se implica responsabilidad alguna de parte del hombre. Miren lo que viene después del pecado. Dice en Génesis 3, 16, 19. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. ¿Sí? Eso es lo que está pasando hoy en día desde que el pecado vino a esta tierra. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, o sea, de tu embarazo cuando vayas a dar a luz. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto es lo que trajo el pecado, amados hermanos, amados Radio Escucha. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo. Esto que estoy leyendo acá en Génesis 3, 16, 19 es la consecuencia de haber el hombre fallado en el huerto del Edén, en el pacto edénico. Entramos al pacto adámico. ¿Por qué adámico? Porque entramos en la era de Adán, donde ahora es un pacto donde Dios declara lo que le ha de pasar al hombre, a Adán y a Eva, por su pecado, por fallarle a Dios. Como un todo, amados, el pacto provee importantes rasgos, los cuales condicionan la vida humana desde este punto en adelante. Incluido en este pacto está el hecho de que la serpiente usada por Satanás es maldita. ¿Sí? La serpiente usada por Satanás es maldita. Aquí en este pacto, aquí vemos que se maldice a la serpiente por haber engañado a la mujer o a la pareja. Y dice Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En Romanos 16, 20 habla acerca de esto. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás o la serpiente representa a Satanás, engañó a la mujer, ¿sí? Y Satanás de alguna manera ha tenido dominio sobre el hombre. La Biblia dice en Efesios 2, ¿verdad? Dice que el príncipe de este siglo opera en los hijos de desobediencia. Satanás está haciendo hoy, atando al hombre en su pecado, está atando al hombre para que no sea libre. Pero ahí hay una profecía también, ¿verdad? Donde la Biblia dice que Satanás va a ser vencido, o ya fue vencido, y fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Claro, esto tiene su tiempo. Vamos a ver todos los pactos que hay antes de que esto suceda, ¿sí? Entonces, en este pacto adámico se da la promesa del Redentor, la cual es cumplida en Cristo. En Génesis 3:15 dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis 3:15, entonces ahí está la palabra profética, de que aquí habría una enemistad entre Satanás y Jesucristo.
¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, porque Jesús nació de una mujer llamada María. Entonces, desde en ese pacto adámico, Dios está proveyéndole al hombre, Dios está diciéndole al hombre, ¿sí?, que habría una enemistad entre Satanás y Jesús. Pero finalmente, bendito sea Dios, Cristo ha herido en la cabeza a Satanás. Y por eso estamos nosotros hoy. A su nombre de Cristo sea la gloria. Bendito sea el Señor. En este pacto adámico también se detalla el lugar de la mujer en cuanto a estar sujeta a una concepción múltiple, al dolor y la pena en la maternidad, y en cuanto a la posición del hombre como cabeza de ella. Génesis 3:16 acabamos de leer, y dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En referencia a que en cuanto a la posición del hombre como cabeza de la mujer, la encontramos en Efesios capítulo 5, 22 al 25, donde a la letra dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, también se nos hace una reflexión a nosotros, se nos da un mandamiento, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí, amados, es el Señor el quien está poniendo, ¿verdad?, estos niveles de autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, la iglesia, y el marido es cabeza de la mujer. Claro, de ninguna manera para maltratarla, para humillarla, no, porque aquí la Biblia dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, también nosotros los maridos tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestra mujer. Entonces, esto se da, estoy diciendo que esto se da lugar en este pacto adámico, ¿sí? En este pacto adámico, la mujer tendría en gran manera en los dolores de sus preñeces al tener a sus hijos. Con dolor darás a los hijos, dijo el Señor, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. También en este pacto adámico vemos que el hombre debería en lo sucesivo de ganar el pan con el sudor de su frente. En Génesis 2:15 dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, en Génesis 16:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el pacto edénico, el hombre no iba a morir. La mujer no iba a tener dolores de esta manera en sus partos. El hombre no iba a morir, la mujer no iba a morir. Estaban
tenían la oportunidad de ser eternos, no habría muerte, no habría enfermedad. Al hombre no le costaría, como hoy le está costando ganar, ¿sí?, el pan de cada día, porque estaba en una situación de inocencia, de santidad. Estaba en una situación donde dice la Escritura que Dios mismo se paseaba en el huerto del Edén y ahí estaba el hombre con él. Podía ver a Dios. Con el pecado vienen todas estas cosas. A la mujer, al hombre. Y ahí Dios dice el Señor que el hombre volverá a la tierra o al polvo, porque del polvo fue tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí viene la muerte. En el pacto edénico, le mencioné que cuando el hombre falló, primero que viene la muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? La muerte espiritual significa estar separados de Dios. Sí, separados de Dios. En el huerto del Edén el hombre podía estar con Dios, estaba con Dios, podía ver a Dios, ahí estaba en comunión con Dios. Dios tuvo que sacar al hombre de ese huerto por el pecado. Y entonces encontramos que ahí hay una separación, porque Dios es santo y el hombre ahora es pecador. No puede estar en el mismo lugar. La Biblia dice que también ahí en ese huerto había un árbol que se llama el árbol de la vida. Y Dios tuvo que poner querubines alrededor con espadas de fuego revoloteando o moviéndose de un lado para otro para que el hombre no llegase a tocar ese árbol, el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, muerte espiritual, amados, quiere decir que ahora entre el hombre y Dios no puede haber comunión. Hay un pecado, un abismo enorme, ¿sí? Un pecado enorme, un abismo enorme que separa a Dios y el hombre, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Ahora, ¿por qué decimos que somos salvos nosotros en la actualidad? Porque Dios en ese abismo ha creado un puente a través de Jesucristo el Señor. Por eso la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora a través de Jesucristo tenemos entrada nuevamente al Padre. Vamos a ir por Jesucristo, vamos a ir otra vez a ese huerto, a ese lugar donde el hombre nunca debió haber salido. Pero desafortunadamente sucedió. Sí, la vida del hombre sería dolorosa y con la muerte por final, sí, por un periodo bastante extenso, el hombre continúa desde este punto en adelante viviendo bajo el pacto adámico. Es decir, ahora las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, pues siguen hasta nuestros tiempos. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Cree conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Entonces, por eso Jesucristo, el Señor, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14:6, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el Señor. Después de este pacto adámico, donde estamos viendo las consecuencias terribles del hombre ahora en pecado, viene el pacto de Noé. Y el pacto de Noé o de Dios fue hecho con Noé y con sus hijos. Este pacto, amados, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introdujo uno nuevo, un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar el pecado. Este pacto hecho con Noé también era un pacto incondicional. Con este pacto usted se va a poder, aunque quizás no sepa mucha Biblia, quizás usted no ha escuchado tanto de esto,
Pero se va a identificar con este pacto y con el nombre de Noé. Le voy a leer de Génesis capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Mire, esto que estoy leyendo, del tiempo adámico se vienen se viene reproduciendo la raza humana, ¿sí?, de una manera tremenda en la tierra, y llega el momento en que la maldad en la tierra es mucha. Llega el momento en que el hombre se ha producido bastante, que llega el momento en que la maldad es mucha. En el tiempo de Noé, la maldad es demasiada, ¿sí? Dice, unos se casaban, otros se daban en casamiento, bueno, y había mucha maldad en el tiempo de Noé. Entonces, dice la Biblia que Dios decidió exterminar al ser humano de la tierra, porque era mucho el pecado que había. Pero en ese tiempo, sí, por eso se le llama el pacto de Dios con Noé, porque en ese tiempo, entonces, viendo desde el cielo hacia la tierra, Dios encontró a un hombre. Vio a un hombre llamado Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, y estos 3 hijos tenían sus mujeres, que eran nueras de Noé, y encontró en Noé un hombre que amaba a Dios, un hombre que buscaba a Dios, que conocía de Dios y que era temeroso, ¿sí?, que se mantenía al margen de los pecados de ese entonces, de esa humanidad, de esa raza. Y decidió traer Dios a esa humanidad. Usted recordará que Dios le dijo a Noé y le dio las medidas exactas para que él hiciera una arca. Y Noé empezó a hacer el arca. Fíjese usted que la Biblia dice que en ese tiempo no había llovido, no llovía como en nuestros tiempos en el día de hoy, ¿sí? Y empezó Noé empezó a fabricar esa arca. No, yo digo, le costó bastante a Noé porque tenía, pues, al menos herramientas no tan sofisticadas como las que hoy tenemos, ¿sí? Las personas hoy en día, para cortar un árbol con una motosierra, la cortan en segundos. Noé no tenía esa herramienta tan avanzada como la que tenemos hoy, y le llevó cierto tiempo, mucho tiempo, poder construir. Pero en el transcurso de esa construcción de esa arca, hubieron muchos que se burlaron. Él predicó el evangelio, por así decirlo, predicó la palabra. Les dijo: arrepiéntanse porque la maldad es mucha en esta tierra. Y Dios ha decidido exterminar a la raza. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? La Biblia, la palabra de Dios nos dice que pues definitivamente ignoraron a Dios y a Noé. Bendito Dios, porque vemos en Noé un hombre que firme en su convicción. Vemos en Noé un hombre que no se intimidó ni se echó para atrás, sino le creyó a Dios. Sí. Mire, ciertas cosas. Construyó Noé el arca, no la hizo a la orilla de un río, no la fue a hacer a la orilla del mar, o como le llamamos hoy nosotros, un astillero. La hizo en pleno cerro, la hizo en plena montaña.
Y por eso la gente se preguntaba, bueno, Noé, ¿y tú estás loco? Hacer una arca de esta magnitud, de este tamaño. ¿Y cómo va a flotar? ¿Cómo crees tú que va a flotar este barco, esta arca que tú estás haciendo si no hay agua? Pero Noé siguió firme. Noé le creyó a Dios y empezó a trabajar. Posiblemente muchos le dijeron, estás loco. Posiblemente muchos se burlaron de él y le dijeron, no, estás loco, ¿cómo es posible? Tú que te crees que estás escuchando la voz de Dios, hazme el favor. Pero Noé siguió firme porque que él halló gracia de los ojos de Dios y Dios le dio salvación de esa arca. Hoy en día, amado Radio Escucha, a través de la radio, de la televisión, a través de una evangelización de casa por casa, de aquellos que te llevan la verdad de la palabra, no de una religión, no de un dogma de hombres. Te están diciendo que el arca de la salvación hoy se llama Jesucristo de Nazaret. Y que tú debes aceptar a Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Debes aprovechar hoy. Quizás a los creyentes, quizás tienes una congregación cerca de tu casa donde hacen cultos y tú dices, ay, qué ruido, me molesta, estos cómo no se callan, o quizás hasta has ido ante las autoridades para que los callen, para que los corran de ese lugar. Pero déjame decirte, estás peleando contra la palabra de Dios, estás peleando contra Dios. Y no vas a poder correr, no vas a poder echar fuera, no vas a poder callar a esos hermanos de esa congregación que alaban a Dios, porque Dios pelea por ellos, Dios pelea por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, en el tiempo de Noé, ni su papá, ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus tíos, ¿sí? Nadie de ellos se quiso convertir, o al contrario, lo tildaron de loco, lo tildaron de muchas cosas a este hombre, pero él permaneció firme, bendito sea Dios. Quizá a ti, amado hermano, tu propia familia te tilda de loco, te tilda de religioso, de fanático, de lo que quieras. Pero tú debes seguir firme, porque Cristo viene. Hoy en día Cristo es nuestra arca de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Y la Biblia misma dice, Jesús mismo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé había tanto pecado, voltea a tu alrededor, mira cuánto pecado hay hoy en día. Cuánto pecado hay hoy en día. Muchos rechazan la oferta de Dios, la salvación a través de Jesucristo. Prefieren abrazar la idolatría, prefieren abrazar a sus ídolos, prefieren abrazar su dinero, su trabajo, prefieren abrazar su pecado, sus placeres en la carne. No quieren dejar a la mujer ajena, no quieren dejar el alcohol, la droga, la prostitución, aquello que le da dinero fácil, lo homosexual. Cristo viene pronto. Así fue en los días de Noé. Noé, me encanta esto, mire, hoy en día, bendito Dios, la iglesia es una congregación de santos, de millones en esta tierra. Pero en el tiempo de Noé, dice la Biblia que de toda esa humanidad solo se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Qué fe de ese hombre, qué convicción de ese hombre para permanecer firme,
para permanecer firme en ese llamado de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es una bendición poder hablar de esto. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Vamos a continuar hablando en la próxima clase acerca del pacto de Noé, o del pacto de Dios que hizo con Noé. Y le repito, se va a identificar con esto por alguna razón que yo en la próxima clase el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a verlo. Este es el tercer pacto. El primer pacto fue el edénico, fue condicional, el hombre le falló a Dios. El segundo pacto fue el adámico, ¿sí? Ese fue incondicional, pero hubieron consecuencias del pacto edénico a la mujer, al hombre, en cuanto a su trabajo y en cuanto a que debía morir físicamente, aparte de espiritual. En ese tiempo del adámico se incrementó el pecado. Se incrementó el pecado. Y llegamos al pacto de Noé. Hemos hablado algo del pacto de Noé y me encanta hablar de esta palabra, de esta bendición que Dios nos da, para que usted también vaya aprendiendo mucho acerca de la Biblia, la palabra del Señor. Es todo por hoy, por esta mañana. Tenemos que terminar, el espacio se nos ha terminado, el próximo programa va a iniciar también. Bendiciones a su vida, vamos a orar y vamos a despedirnos en esta mañana. Papá lindo, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das. Bendito sea tu nombre, Papá eterno. La gloria es tuya, ahora y siempre, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu palabra, Señor. Por enseñarnos abiertamente tu palabra, Señor, y darnos esa gracia de poder comprender tu palabra, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en esta hermosa mañana. Bendiciones a su vida. Primero Dios, estaremos mañana, si Dios nos lo permite, mañana en punto de las 9 de la mañana. La paz de Cristo quede con usted. Hasta la próxima.